Bienvenidos fans de Final Fantasy VII Remake. Después de una serie de vídeos de builds de este juego, he recibido por redes sociales la petición de hacer un vídeo dedicado a las builds low cost. Así que vamos a cerrar esta serie de vídeos de Final Fantasy VII Remake, para entrar ya con Rebirth, con uno dedicado a builds accesibles desde el principio que tenéis que tener en cuenta. A la vez que os voy a contar algunos truquitos que os harán mucha más amena la experiencia. ¿Queréis jugar de forma espectacular a este juego en vuestra próxima partida tal como estáis viendo ahora en este vídeo? Pues quedaros porque os voy a contar cómo hacerlo. Dicho esto, allí voy. Empecemos con la materia análisis. Como sabréis, esta materia sirve para descubrir todo acerca de nuestro enemigo. Recomiendo muchísimo que la primera vez que juguéis a este juego, o si en vuestro run no la habéis utilizado demasiado, llevéis con Cloud siempre encima dicha materia, puesto que al segundo nivel, solamente con usarla a un enemigo, analizará a todos los enemigos del combate. Hecho esto, cuando tengamos a ese enemigo analizado, siempre podremos ver sus datos cada vez que nos lo vayamos a encontrar. Esto nos sirve para saber cómo fatigarlo y sobre todo a qué es vulnerable, haciendo así, sobre todo en los bosses, que si nos hemos equipado con algo que no es útil, podamos reiniciar el combate justo antes de empezarlo y ponernos así las materias adecuadas. Sigamos con la materia elemental. Esta materia es muy importante que la subís tan solo conseguirla. Con esta materia equipada en el arma, haremos que nuestros ataques y habilidades tengan la propiedad elemental del elemento vinculado. Y si la equipamos en la armadura, conseguiremos resistencia a dicho elemento. Con esto, si salemos la vulnerabilidad elemental de nuestros enemigos, se convierte en un combo devastador. Incluso si los enemigos no son vulnerables, vale la pena tenerla equipada ya solamente para aumentar el nivel de la materia. Las materias curación y resurrección vale la pena tener mínimo una para cada personaje jugable del juego, puesto que si queremos jugar en difícil no podemos usar objetos durante toda la partida, y el PM no se va a curar de forma natural ni descansando. Así que nuestra forma básica de curarnos y resucitar es con dichas materias. Y recuerda una cosa, nuestros personajes, aunque los enfoquemos con builds físicas, siguen teniendo PM. Este PM debe servir de algo. También os recomiendo que los 4 personajes tengan una materia vigorizante, para que así también la vayan subiendo durante toda la partida. La materia artera es altamente necesaria para Cloud y Tifa. Con ella nos desbloquea la posibilidad de atacar después de rodar, dándonos así una posibilidad más para ejecutar nuestros ataques. Incluso para hacer combos temibles como podéis ver en la build de Tifa que hice unos días y podéis ver en este canal. Y la materia evasiva es también altamente recomendada dársela exclusivamente a Tifa, para así poder hacer esta esquiva que estáis viendo en pantalla, en la que Tifa es la que mejor lo aprovecha. Y ahora os voy a contar una de las materias más importantes de todas, la materia iniciativa. Con esta materia subida vamos a empezar los combates con una barra BTC cargada. Esto no solamente es muy útil, sino que los combates del mapa los podemos acabar muy rápido. Por ejemplo, llevando la materia elemental en una zona que sepáis que los enemigos son débiles a dicho elemento. Podemos prácticamente acabar el combate con una sola acción poniéndonos en un atajo la habilidad Espiral Sesgadora, y así empezar los combates con ella. Cuando consigamos la materia área podremos vincularla con una magia, y entonces podremos hacer lo mismo que antes, pero empezando con una magia elemental a todos, pudiendo acabar así con la mayoría de enemigos solo empezar el combate. Si en este combo le añadimos una materia del mismo tipo, pero vinculada al absorber PM, vamos a prácticamente recuperar el PM que hemos gastado. Y si ya queréis acabar de rizar el rizo con el combo, ponedle al personaje las materias taumatúrgicas, porque así le vais a aumentar mucho más el daño mágico. Otra materia imprescindible que no debéis subestimar es la materia despiadada. Esta materia lo que hace es que si dejamos vulnerable a un enemigo, nos va a dar prácticamente un BTC entero. Los mejores usuarios para esta materia son Cloud y Barret, ya que ambos tienen una habilidad, en el caso de Cloud la carga perforante y en el caso de Barret el disparo ígneo, que cuando veamos a un enemigo fatigado, les lanzaremos inmediatamente dicha habilidad para aumentar drásticamente esta barra
y aturdirlo. Recomiendo que a ambos personajes les configuréis en un atajo dichas habilidades. Yo, por ejemplo, en los dos lo tengo con L1 triángulo, para así, a reacción, cuando veo a un enemigo que está fatigado, ejecutarlo sin tener que buscar la habilidad por los menús. Tal como lo dejemos vulnerable, vamos a recuperar un BTC. En el caso de Tifa, la habilidad Golpe Fluido sirve para esquivar y también para aumentar la barra de vulnerabilidad, pero no de la misma forma que los otros dos personajes, pero si queréis y os sobra espacio podéis ponérsela también a Tifa. Para acabar con las materias esenciales, quiero contaros el papel de la materia guardia. Esta materia lo que hace es que mientras estemos cubriendo, nos van a quitar menos y vamos a aumentar mucho más el BTC que si no la llevásemos equipada. Con esta descripción cualquiera piensa que Barret es el más indicado para llevar esta materia, precisamente por su condición de tanque. Pero nada más lejos de la realidad. El personaje con el que deberéis llevar de forma obligatoria esta materia es Cloud. ¿El motivo? Cloud tiene 3 contraataques, el cual, aunque 2 de ellos sean el mismo, se pueden ejecutar de 2 formas distintas. La primera es pulsando el botón de guardia durante el modo castigador, mientras que la segunda es estando en el modo normal y pulsando el botón de cambiar de modo. Durante el destello blanco que vais a ver del cambio de modo es cuando se activa también el contraataque. Esta segunda forma de activar la contra es muy útil porque podemos cancelar nuestros ataques a reacción en el modo normal para cambiar al modo castigador y activándose así un contraataque si vemos que vamos a recibir un ataque. Y el otro contraataque es con la habilidad Guardia de Contraataque, que es consumiendo un BTC, pero lo podemos usar cancelando cualquiera de nuestros ataques. Esta habilidad, mi consejo es que os la pongáis en un atajo para hacer la reacción, por ejemplo L1 más X. Bien, pues la materia guardia funciona con todos estos contraataques, o sea que cuando hagamos uno de estos contraataques, si tenemos equipada materia guardia, van a quitarnos menos vida y vamos a ganar más BTC. Y esto, para Cloud, que es un personaje bastante dedicado a contraataques, es muy útil. Y ahora sí, explicado todo esto, aquí acaba el vídeo de las builds low cost y de algunos truquitos que tenéis que tener en cuenta para hacer una partida más optimizada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que incluso los que os habéis pasado más de una vez el juego os pueda servir esto tan básico que os he podido contar. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis revisitar mis otros vídeos de builds más específicas y bastante más complejas, donde vais a ver más de algún truquito así chulo que os va a servir. Así que, dicho esto, muchísimas gracias y hasta la próxima.